Está usted escuchando Política y Diplomacia, con la conducción de Juan Cruz Castiñeiras, por Radio Antares, la emisora de la familia. Tenemos en comunicación telefónica, directamente desde el Perú, al economista Carlos Rivas Dávila, ex diputado del Perú y ex ministro de Economía. Economista Rivas Dávila, un gusto saludarlo desde el programa Política y Diplomacia. Muchas gracias, Juan Cruz. Para mí es un honor el poder ser entrevistado a través de esta sintonizada emisora y en tu programa tan importante para Argentina y también para los que residimos en Perú. La primera pregunta que te quiero hacer, ya que fuiste ministro de Economía del Perú, ¿cómo analizas este contexto de crisis que se produce en varios países de la región, como en Venezuela y lamentablemente en nuestro país, Argentina? Bueno, el caso de Venezuela es una situación muy peculiar, porque ahí no se está viviendo una situación de democracia, sino de dictadura, y un país tan rico en cuanto a sus recursos naturales, especialmente el petróleo, sometido a una situación tan crítica a su población y sobre todo con limitados recursos económicos, es totalmente paradójico, porque en realidad no responde a una política económica, sino a una dictadura de quienes manejan el poder en esta actual coyuntura, presidido pues por el señor Maduro, ¿no? Y en cuanto a los problemas de la región, estos son de carácter cíclico, como vemos, algunas veces hemos pasado por situaciones de auge y otras también de depresión, como la que se está viviendo, ¿no?, en algunas economías latinoamericanas, especialmente, no solo por el endeudamiento, sino por el gasto que no responde generalmente a las necesidades prioritarias de la población, sino sobre todo a contratos o a situaciones que se dan obedeciendo a intereses económicos de las grandes empresas y del poder económico, y que realmente afectan justamente a la economía de nuestros países, y sobre todo los más perjudicados son las poblaciones que requieren contar con beneficios a favor de su desarrollo y no de beneficio personal de quienes manejan y controlan la economía del país. Sí, hay una cosa muy interesante, tú que fuiste ministro del primer gobierno aprista, del presidente Alan García, que tuvo una posición nacionalista, confrontativa con el Fondo Monetario, y lamentablemente el Perú tuvo hiperinflación, tuvo muchos problemas económicos. En cambio, en Argentina, el gobierno del presidente Macri tiene buenas relaciones a nivel internacional con el Fondo Monetario, y hoy, después de Venezuela, la peor economía de la región es la nuestra. En este caso, ¿cómo se debe tratar a los organismos internacionales, al Fondo Monetario? Bueno, en realidad los organismos internacionales son los que imponen políticas, pero también por parte nuestra, o sea, de los gobiernos de nuestros países, tienen que tenerse un respeto y consideración al manejo de nuestras economías. Veamos el caso, por ejemplo, de Bolivia, que en estos momentos se encuentra en una situación económica bastante expectante en cuanto a su crecimiento bruto interno, etcétera, y que se ha opuesto a diferentes políticas que quería imponer el Fondo Monetario Internacional y los organismos externos, porque en realidad primero está la soberanía y la defensa de la economía de un país antes que someterse a los dictados que pueda aplicar el Fondo Monetario, que si bien sabemos siempre condiciona el manejo de las políticas económicas a los intereses internacionales. Pero en el caso peruano, por ejemplo, estamos viendo también cómo nuestra economía, pese a las dificultades de la coyuntura internacional, tenemos un crecimiento económico sostenido en los últimos años, y en los peores momentos de la crisis internacional estamos nosotros liderando esta situación de la economía. El caso de Argentina, como bien lo conocemos, está sometido, y eso lo vemos los analistas económicos, pues a los que dicta los lineamientos de política del Fondo Monetario, y no necesariamente a un respeto a la soberanía económica del país. En este caso, ¿por qué le fue tan mal al primer gobierno de Alan García? Cosa que en el segundo realmente los indicadores macroeconómicos y sociales del Perú han cambiado notoriamente, pero ¿por qué
teniendo una política nacionalista y de independencia de los organismos internacionales, tuvo este fracaso abismal, lamentablemente? Bueno, es muy cierto y es una pregunta muy importante la que acabas de formular. Evidentemente se asumió en un comienzo una política nacionalista, pero cuando las políticas ya se imponían en el mundo de carácter liberal, es decir, las políticas sobre todo de un sobredimensionamiento del poder estatal sobre las empresas y no dejar a la economía de libre mercado que actúe, fue una de las causas que generó esta crisis, aparte de la posición que se tuvo frente a la deuda externa, de limitar el pago de acuerdo con nuestras posibilidades al 10%, cuando otros países negociaban bajo otro tipo de condiciones. El Perú puso esta condición que implicó pues que los organismos internacionales no solamente limitaran, sino que además cortaran la ayuda internacional a Perú, y eso significó pues generar una situación de hiperinflación que todos lamentamos y que ocurrió lamentablemente en el país, porque tanto el Fondo Monetario como el Banco Mundial cortaron los créditos y aislaron a la economía peruana pues simplemente a una situación de sobrevivencia que afectó y que se tradujo en una situación inflacionaria, pero respondió a políticas estatistas que ya en el mundo empezaban a ser superadas. El caso pues de la presencia de Thatcher en Inglaterra y las políticas que estaban dejando de lado la situación de las economías donde primaba el estatismo y dejar de paso al liberalismo fue lo que generó una situación de esta naturaleza. ¿Cómo ves la solución de los países de la región con respecto al tema económico? ¿Cómo se genera mayor trabajo para la población con alianzas regionales, fortaleciendo los tratados de libre comercio, o cada país tiene una particularidad muy diferente al resto? Es verdad, cada país tiene sus propias peculiaridades, pero sin embargo es importante reconocer que la mejor forma de salir de estas situaciones son las de la unidad continental o de agrupaciones económicas de varios países, el caso de la PEP, donde está México, está Perú, y que realmente está generando una situación expectante, porque nuestras economías, el bloque económico no solamente se están fortaleciendo, sino colocando nuestras producciones en los mercados internacionales como una mayor situación de ventaja frente a quienes manejan su economía de manera aislada, ¿no? El Mercosur, lamentablemente, pues, que surgió como un auge bastante representativo frente a lo que era la comunidad andina, pero que finalmente no ha seguido esos pasos, sobre todo de un libre comercio que permita colocar sobre todo las producciones de nuestros países en los otros países cuando se dan estas oportunidades en los tratados de libre comercio. Muchas gracias, Carlos, por esta comunicación telefónica y por dar tu visión como economista y sobre todo como un ex ministro de Estado en la cartera económica del Perú, porque realmente a una crisis global la solución tiene que ser regional, y es importante escuchar todas las voces, y en especial de gente que fue protagonista en un momento histórico de América Latina y del Perú, como tu caso. Recordemos que acá en Argentina se decía: patria mía, dame un presidente como Alan García en los 80, y tú bien lo sabes, así que es muy importante tener estas experiencias peruanas, como ustedes tener las experiencias argentinas para poder trabajar mejor para nuestros pueblos. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Juan. Una cosa adicional, la época difícil que pasó el Perú también no hay que olvidarla, que hubo terrorismo que destruyó no solamente la economía, sino muchas de nuestras vidas y de nuestros hermanos. Así pero es. Al final hemos superado esa situación. Te agradezco mucho la entrevista y te felicito por el programa tan difundido, sobre todo tocando temas de gran actualidad y de beneficio para nuestros países. Muchísimas gracias. Está usted escuchando Política y Diplomacia, con la conducción de Juan Cruz Castiñeiras, por Radio Antares, la emisora de la familia.